Dios, en esta mañana te damos la gloria, la honra y pedimos que tu bendición sea grande sobre cada uno de nosotros. Señor, mi Dios, en esta mañana derrama de tu bendición, mi Dios. Pedimos que tú seas derramando de tu poder de una manera abundante, grande, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, la paz del Señor. Vamos a cantar al Señor con todo el corazón. Amén. Somos hijos de Dios, cantando a una voz, con esperanza. Muros de división no esconderán la y como son tu paz, y hoy las murallas polvo serán, ya cayendo están. Cantar, hoy cantar con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar y todos sabrán por quién eres tú, oh Dios. Te exaltamos por él, hagamos el mal, tú estás con nosotros, tu amor destruye el temor, y hoy las murallas por ya cayendo están. Cantar, hoy cantar con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar, hoy cantar con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú, oh Dios. Dígale fuerte. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, oh, oh. Una vez más. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Cantar, hoy cantar con adoración desde el corazón. Cantar, hoy y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar, hoy cantar con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú, oh Dios. Tú eres fiel, Señor. Amén. A ti, Jesús amado, tú eres bueno y no hay nadie como tú, Señor. En esta mañana, Señor, nos hemos reunido para adorar, para bendecir tu nombre, Señor, y para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres digno de gloria, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Queremos elevar nuestro canto, queremos darte nuestra adoración, Señor, en esta mañana. Llena este lugar con tu gloria, Señor, y llena con tu presencia nuestras vidas, precioso Rey. Quiero conocerte
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, será la gloria, será la honra y el poder, será la gloria, será la honra y el poder. Solo a Él sea la gloria, la adoración en este día. Aleluya. Te adoramos, Señor. Una vez más, levante su voz, dígale: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia, adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, será una vez más, dígale al Señor: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, será la gloria, será la honra y el poder, será la gloria, será la honra y el poder. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Dios precioso. Alaben al Señor un momentito. Oh Señor maravilloso, gracias en esta noche. Hable con el Señor, hable con el Señor un momento. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor. Que tú tengas compasión, Señor, de este mundo, Padre. Señor maravilloso, aleluya. Oramos en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos que están en una clínica, en un hospital, Señor. Aleluya, sea por esta pandemia, Señor, o por alguna causa, Señor, particular, Padre. Oramos, Señor, quizás no los conozcamos, Señor, pero tú sabes los que están sufriendo, Padre. Oramos, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Señor, tú has permitido cosas duras para este mundo, Padre, por algún motivo, por alguna razón, Señor.
Mas en el nombre de Jesús en esta mañana oramos, Señor, toda familia, para que toda la humanidad, Señor, vuelva tu mirada a ti, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, como dice tu palabra. Estamos viviendo tiempos, Señor, donde, Señor, el pecado ha aumentado en diferentes áreas, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú tengas misericordia. Y sobre todo, Dios mío, Señor, motives a tu pueblo. Aleluya, Señor, a no quedarse solamente en su zona de confort. Señor, que tú des confianza a tu pueblo. Porque tú eres un Dios de milagros, un Dios de prodigios, Señor. Tú has hecho grandes cosas en nuestro medio, Señor. ¿Por qué no confiar en ti, Señor, cada día? Gracias, Padre, en esta mañana. Oramos, Señor, por trabajo, para aquellos que no lo tienen, Señor. Oramos, Señor, que tú abras puertas de trabajo, Padre. Señor, yo sé que a nivel de empresarios, Señor, de todas las áreas, Señor, se ven limitados, Padre, pero ¿qué es para ti, Señor, levantar, Señor, a este país, Señor, a las empresas, Padre maravilloso? Aleluya, para que haya puertas de trabajo, Señor. Oh Dios maravilloso, que tú abras una puerta, Señor, con esa sabiduría que tú nos das, Señor. Aleluya, para ser emprendedores, Señor Dios. Danos habilidad, danos destreza. Danos, Señor, esa sabiduría de tu parte, Dios mío, para emprender con tu bendición, Señor. Dios Todopoderoso. Dios, si tú de la nada creaste un mundo tan hermoso y sincronizado en todas las áreas, Señor, puedes darnos sabiduría. Tu gracia, Señor. Aleluya, para emprender, Dios mío, Señor, para ver días mejores. Gracias en esta mañana, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Ahí es donde vamos a hacer la lectura en esta mañana. En el libro de Amós, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Aleluya. Libro de Amós, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 8. ¿Tenemos todos? Vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo. Amós capítulo 3, versículos del 1 al 7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el 1 hasta el 8. Desde el 1 hasta el 8. Hasta ahí vamos a los 8 versículos del capítulo 3. Amós capítulo 3, versículos del 1 hasta el 8. ¿Tenemos todos? Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Rugirá el león en las Selvas sin haber presa, dará el rocío su rugido desde su guarida. si no apresar. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra? ¿Ha atrapado algo? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus profetas.
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Oremos, Padre eterno, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, añade bendición, Señor, a la exposición de ella y que nuestra vida sea edificada grande y poderosamente. En nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. El día de hoy estamos aquí para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hemos estado viendo algunos temas con respecto a la historia del Antiguo Testamento. Estamos ya en un sexto mensaje que tiene que ver con este tema. Hemos visto desde la creación, comenzamos por Facebook Live, desde vimos algo de del Pentateuco, quizás no de una manera minuciosa, pero hay temas importantes que hay que analizarlos para nuestro contexto actual. Después vimos la importancia de cómo está levantando reyes, jueces de reyes, con algún propósito. Y la semana anterior hablamos un poquito con respecto a este tema de la sabiduría de Dios. Tocamos un poquito del libro de los Salmos, Proverbios, un poco de Eclesiastés. En esta mañana vamos a ver algo de los profetas. Sabemos que los profetas, el libro de los profetas comienza desde el libro de Isaías y se va hasta el libro de Malaquías, ¿no es cierto? Y ahí termina el Antiguo Testamento. Cuando se estudian los profetas, hay dos tipos de profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. De ahí para allá son los profetas menores. ¿Por qué se les dice mayores y menores? Porque los mayores no es por su calidad de mensaje, no por eso. Tanto los mayores como los menores tienen una calidad de mensaje inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ambos ponen en realce, así dijo Jehová, así dijo el Señor, Dios hablando para el pueblo. Sino se les dice menores sencillamente por la cantidad de mensaje. Algunos tienen, por ejemplo, el libro de Amós es un libro que tiene, creo que 9 capítulos, ¿no es cierto? 9 capítulos. Entonces hay el libro de Abdías que tiene 1. Y bueno, por ahí Malaquías, son libros cortos, no son muy largos. Pero en sí, todo es palabra del Señor. Y hay algo muy importante, por eso les hice leer el libro de Amós, el capítulo 3 especialmente. El versículo 7, quiero leerles quizás en otra versión, que no es la Reina Valera, pero dice aquí: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Nada el Señor hacía en el Antiguo Testamento sin enviar primero su mensaje a sus profetas. Y los profetas, hermanos, cuando uno estudia la profecía, uno estudia los profetas como personas. Segundo, cuando uno estudia los profetas en su contexto cultural, quizás no eran profetas de toda la nación, muy pocos ellos hablaban para todo Israel. Ellos hablaban en un contexto de la situación que el pueblo estaba pasando. Contexto cultural, de pecado, político, de los reyes y cosas por el estilo, para rectificar en medio de ellos lo que estaba pasando. Eso nos enseña una cosa a nosotros. Aunque usted y yo no seamos profetas designados por el Señor, pero usted y yo tenemos la revelación de la palabra para decir, para aconsejar, para poner a muchas personas en el camino que el Señor quiere que lo pongamos. Ese es el papel que hacían los profetas en sí.
Por eso dice Dios envía a sus profetas. Y vemos especialmente acá que uno de los propósitos importantes de Dios enviar a sus profetas, el mensaje a sus profetas era, hermanos, para llamar a su pueblo. Y uno de los temas que el Señor llamaba a su pueblo era al arrepentimiento. ¿Sabe que yo he estado analizando durante todo este tiempo? Y cuando uno se pone a meditar y analizar las cosas de acuerdo a la palabra, uno llega a sacar conclusiones muy apegadas a la palabra para mí vivir en primer lugar. Porque antes de yo dar el mensaje a ustedes, el mensaje tiene que llegar acá. Primero tiene que llegar acá. A veces en una semana yo tengo que estar, para mí no es fácil, no es difícil sacar poco de comentarios y decir, bueno, esto vamos. Es como la ama de casa tiene, en la refrigeradora tiene toda una gama de cosas para hacer. ¿No es cierto? Con excepción que cuando muchas veces no hay nada. Pero por lo general, cuando el refrigerador está a término medio para arriba, la ama de casa abre el refrigerador y mira, o mira su despensa y dice, bueno, ¿qué hay de almuerzo? Y usted analiza, ¿no? Analiza, bueno, hay esto y este otro de acá, bueno. Y piensa en toda su familia. Piensa en los menores, piensa en los que están restringidos en no comer algo. Bueno, hagamos eso. Pero usted no es de las personas que dice que hay camarón, que hay chuleta, que hay hornados, hagamos todo. Porque eso no es saludable. Ni es ser buen distribuidor. Hay que pensar para el día de mañana. Y hay que pensar en la semana. Entonces, el mensaje del Señor, Dios llamando a su pueblo, nos enseña esto. Y uno cuando analiza, las cosas analiza para bien. Tiene que analizarlas para bien. Y a veces a mí me sorprende un poco en el contexto de cristianos, ¿no? Yo en una página, creo que en mi red social tengo 5,000, ya no puedo tener más. Y a veces cuando alguien manda una solicitud, tengo que ponerlo en espera por si alguien se arrepiente de ser mi amigo e incluirlo. En otra página que es pública tengo 4,000. Son 9,000 ahí nomás. Del Instagram he eliminado el 80%. No tengo tiempo, mi mujer no me permite respondiendo tanta cosa. Entonces, he tratado de dejar solamente los amigos más cercanos por allá. Entonces, pero a veces vivimos tiempos peligrosos, difíciles. Pero a veces motivamos a algunos, búsquele al Señor, acérquese al Señor. Me da miedo del peligro, de contagiarme de cosas. Pero cuando usted abre su red social y lo que muchos publican, ¿no? Dice, Dios mío, pero esta persona me dijo que tenía miedo a esto y está en la playa. Y está en medio de una multitud, en un pueblo cercano a 200 personas y sin que haya un distanciamiento. O sea, me pregunto acá, uno reflexiona acá y dice, ¿qué está diciendo? ¿O qué está pasando? ¿Entienden? Creo que aquel que cuando el Señor está diciendo en su palabra, que el Señor nada hace sin primero revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Entonces el Señor enviaba a estos profetas para que puedan guiar al pueblo, dirigir al pueblo, dirigir al pueblo. No estoy diciendo que vayamos a un sistema de irresponsabilidad, no, tampoco eso, pero tampoco lo otro. Tampoco lo otro, ¿no es cierto? Aunque estamos en el libre albedrío de hacer, pero yo creo que la fe es lo primero. Jesús le
cuando Marta se acercaba donde el maestro, Marta y María, las dos hermanas. Marta era hacendosa y María no es que era vaga, no. Eran dos hermanas, pero de papá y mamá, de la misma sangre, pero las perspectivas eran diferentes. Y eso es normal. Así que llegó el maestro y Marta arregla, ordena y la corrige hasta que María se quedó solo escuchando al maestro. Entonces Marta se acercó y le dijo, maestro, no tenga cuidado, dice mi hermana, que yo barro, yo cocino, yo por aquí, más allá, y ella no me ayuda. Entonces el Señor le dijo, afanada, estás afanada. Jesús no llegó ahí para llenar su estómago. Ese era el propósito de Jesús cuando iba a una casa. El propósito de Jesús era alimentar el alma para que después, con esa fe y esa convicción, puedan vivir una vida bendecida. Ahí está el principio. Ahí está el principio. Entonces, vamos al libro de Jeremías. Y vamos a ver cómo el Señor llamaba a su pueblo, revelaba su secreto a sus siervos, o llamaba a su pueblo al arrepentimiento. ¿Cuál era el problema que estaba pasando con Israel? Jeremías, capítulo 3, por favor. Versículo 6. ¿Sabe que el pueblo estaba pasando por grandes dificultades espirituales en su vida? Capítulo 3, versículo 6. Miren lo que le dice el Señor. Quiero leerles en esta versión, la nueva versión internacional escogida de esta mañana para hacer una lectura un poco más entendible. Quizás suprimiendo el vosotros, no que el vosotros no sea correcto, pero sí, pero estamos acá en Ecuador. Dice, capítulo 3, versículo 6 de Jeremías. Capítulo 3, versículo 6. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo un árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvió a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana infiel Judá no se volvió de mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Y el Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclame este mensaje. Vuélvete, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa, que te rebelaste contra el Señor, tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Tremendo. Por eso les quise leer en esta versión. ¿Cuál era la prostitución de estas naciones? Estamos hablando en un contexto. Israel se dividió en dos partes. Todo Israel se dividió en 10 tribus, las del norte formaron Israel. Judá y Benjamín, las del sur, formaron
la nación de Judá. Se dividieron, hermanos, sencillamente por cosas que no debían hacerlo. Pero lo tremendo es que ambas se prostituían. ¿A qué tipo de prostitución se refiere la palabra del Señor? A que Israel se fue tras dioses ajenos, se olvidó de Dios, comenzó a adorar a los Baales, a Astarte, a las vírgenes de Astarte, que eran diosas, vírgenes de idolatría. Comenzó a hacer todo este tipo de cosas. Cuando el Señor le acusa y le dice, se fue a todo monte alto, se refiere que en aquel tiempo los altares a los ídolos hacían en las montañas. E Israel se iba tras esos ídolos. E iba a adorar. Conocía a Jehová, conocía la palabra, conocía la ley del Señor, pero se iba tras los ídolos. Y mucho más Judá. El Señor le llama aquí apóstata. ¿Qué es un apóstata? Apóstata es una persona que habiendo conocido la palabra, sabiendo lo correcto, va atrás lo incorrecto. Esa es una apostasía. La palabra apostasía puede definirse como abandono de la fe. Entonces, como Israel veía que el resto de naciones hacía lo mismo, ¿qué hizo? Se fue tras ellos. Se fue tras sus placeres. Conforme ellos hacían, Judá e Israel, se fue tras ellos. Ahora, ¿el Señor qué hace acá? El Señor está llamando al pueblo al arrepentimiento. Por eso dice la palabra, el versículo 12, ve al norte y proclame este mensaje, le dice a Jeremías. Dile a la nación este mensaje, vuélvete, apóstate Israel. No te miraré con ira, dice el Señor. No te guardaré rencor para siempre. Y aquí radica algo muy importante que la gente a veces no entiende. Porque yo soy misericordioso, afirma el Señor. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Ya perdió la cuenta? Yo también perdí la cuenta. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos errado? Hemos tropezado. Hemos hecho cosas incorrectas sabiendo la palabra. Pero a veces cuando conocemos la palabra es la que nos escudriña. Y cuando volvemos al camino del Señor, por esta palabra que nos redarguye, el Señor nos recibe, no que el Señor nos ponga la alfombra roja, porque hemos venido haciendo alguna hazaña, no, sino por la misericordia del Señor. Y el versículo 13, en la Jeremías capítulo 3, versículo 13, aunque me gusta como dice esta versión, que en la dice, Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de Israel? Que reconozca su culpa. Que reconozca su culpa. A veces cuando la persona no quiere reconocer su culpa, siempre busca un pretexto. Israel buscaba pretextos. No, es que Israel, es que Judá, es que fulano, es que por acá, es que él, es que ella. Adán, pecaste. Señor, yo no. La culpa tiene la mujer que tú me diste, Eva. Y Eva dijo, yo tengo la culpa. No. ¿Qué dijo ella? La serpiente. Lo correcto, hermanos, cuando muchas de las veces cometemos errores y vamos a la presencia del Señor, decir, Señor, yo tengo la culpa. Yo pequé. Yo erré. Yo hice mi correcto. El Señor está llamando al arrepentimiento y regresar al pueblo al pacto. Vamos al libro de Joel. Una vez que el Señor le dice, reconoce tu culpa, el libro de Joel complementa, porque estos profetas en sí sincronizan el uno con el otro un mensaje de arrepentimiento. Joel capítulo 2. Miren lo que le dice el Señor
a la nación. Capítulo 2, versículo 12. Dios usa de su gentileza para llamar a su pueblo al arrepentimiento y le dice, ahora bien, afirma el Señor. Una vez que se vuelven, ¿cómo hay que volverse? ¿Qué dice Joel ahí? De todo corazón. De todo Corazón. de todo corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. El Señor quería que el pueblo se arrepienta de todo corazón. Con ayuno, con cilicio, con llanto, con lamentos. Y el versículo 13, mire lo que dice. Rasgue el corazón y no las vestiduras. Porque si leemos este versículo en el contexto de Israel, cultural de aquel tiempo, en aquel tiempo para que la gente veía que una persona estaba triste o estaba fracasada, se rasgaba las vestiduras. Iba por la calle. Entonces la gente cuando lo veía así, se botaba ceniza, polvo, tierra en la cabeza. Y cuando la gente lo veía así, decía, este hombre, qué lástima, está pasando por alguna tristeza. O este hombre, el Señor no quería eso. El Señor no quería rasgadura de vestidura. El Señor quería rasgadura, arrepentimiento de corazón. Entonces el Señor dice al pueblo, rásguese el corazón y no las vestiduras. Vuélvase al Señor su Dios, versículo 13. Porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Se da cuenta? Para volver a la misericordia del Señor y ver su bendición en nosotros es volver al Señor rasgando nuestro corazón. Teniendo un compromiso de decir, Señor, es verdad, tu palabra es fiel y verdadera. Por fuera puedo sonreír y estar ahí alegre. Por dentro necesito un arrepentimiento y rectificar. Pero la Biblia dice, vuélvanse a mí de todo corazón. El problema de muchos cristianos hoy en día es que vuelven a medias al Señor. Si me va bien, ahí le voy. Pero si no me va bien, bueno, un día allá, otro día acá. Un día en el mundo y otro día en Cristo. El compromiso debe ser con el Señor al 100%. Al 100%. El Señor está llamando a un verdadero arrepentimiento hoy en día. ¿Qué pasa cuando el pueblo no se arrepiente? ¿Qué pasa cuando la gente tiene falta de arrepentimiento? Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. El versículo 13. ¿Qué pasa cuando, en otras palabras, qué pasa cuando un creyente no quiere volver al arrepentimiento? Capítulo 9 de Isaías, versículo 13. Pero el pueblo no ha querido conocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor. Por eso en un mismo día el Señor le cortará a Israel. ¿Qué cosa? La cabeza, la cola, las palmeras y el junco. La cabeza son los ancianos. Versículo 15. Y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. 16. Los guías de este pueblo lo han extraviado. Y los que se dejan guiar son confundidos. Versículo 17. Por eso no se complacerá el Señor en los jóvenes, ni se acordará de los huérfanos y de las viudas, porque todos ellos son impíos y malvados. Sus labios profieren necedades. A pesar de todo esto, la ira del Señor no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. 18. La maldad arde como un fuego
que consume zarzas y espinos, que incendia la espesura del bosque y sube luego como torbellino en una columna de humo, porque la ira del Señor Todopoderoso arde en fuego la tierra, arderá en fuego toda la tierra. Y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero quedará con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Se comerán a sus propios hijos. Manasés se comerá a Efraín, y Efraín a Manasés, y los dos juntos atacarán a Judá. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Volvamos a la pregunta. ¿Qué pasa cuando el pueblo no se arrepiente? ¿Te das cuenta? Quizás este texto tiene mucho que ver hoy en día. Quizás este texto tiene que ver hoy en día. A veces la gente dice, pero oiga, si Dios existiera, ¿por qué las viudas sufren? ¿Por qué hay huérfanos? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando la gente no quiere arrepentirse, la corrección del Señor está presente. Pero ¿qué pasa cuando la persona está pasando esa corrección, ese castigo, ese sufrimiento? ¿Hay misericordia de parte de Dios? Claro, el versículo 21 dice, a pesar de todo esto, la ira del Señor no se ha aplacado, su mano sigue extendida. Mano de misericordia. Aleluya. Y miren lo que dice el versículo que leímos el 17, el 13. Cuando el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado y no busca al Señor Todopoderoso. El Señor cortará a Israel. Él cortará la cabeza de los ancianos, de la gente de alto rango. O sea, yo puedo decir hoy en día, en nuestro contexto, cortará a veces a la gente que está arriba. ¿Entiende? A la gente que está en la cola, en los profetas, maestros mentirosos. A la gente que trae engaño al pueblo. Por eso que el mejor consejero es la palabra. Entonces la gente, el pueblo cuando no se arrepiente, o el creyente cuando no se arrepiente hoy en día, el Señor siempre está extendiendo su misericordia. Siempre está hablándonos a través de su palabra, de la Biblia, de cualquier hecho, de cualquier... Y a veces la gente no quiere volver, no quiere arrepentirse, quiere vivir en su frustración, piensa que Dios está solamente en el templo y Dios no puede estar allá en su casa, o Dios no está allá, Dios no está en el campo, no, el Señor está presente en todo lugar. El Señor, mira cuando nosotros no queremos arrepentirnos. El arrepentimiento no tiene que ser de publicarlo en las redes sociales, en los diarios, no. El arrepentimiento es ir a Señor ahí en el dormitorio y decirle, Señor, esto pasa conmigo, este problema tengo, esta dificultad, Señor, solo tú conoces, solo tú sabes. Señor, ayúdame, me arrepiento en esto, quiero volver a esto, quiero arrepentirme, quiero levantarme nuevamente. Ese es un verdadero arrepentimiento, pero cuando sea de corazón. El Señor quiere un arrepentimiento total de corazón. Entonces, cuando no existe ese arrepentimiento, siempre habrá. Siempre la persona pasará de tumbo en tumbo, pasará de una dificultad a otra. Otra cosa es que vengan los problemas y a pesar de los problemas estamos ahí y vamos adelante. Nos detenemos un momentito a luchar por esta dificultad, pero seguimos hacia adelante en el camino del Señor. Gloria al nombre del Señor. Muchas de las veces, en medio de todo esto, Dios permite que las personas elijan su propio camino. ¿Sabes? Vamos al libro de Oseas, por favor. Ahí está esto.
Miren los profetas cómo nos enseñan todos estos mensajes. Oseas capítulo 8. Así que cuando usted vea que alguna persona toma su propio camino, usted puede preguntarse, pero ¿dónde está Dios si esta persona hace lo que esa persona quiere? Oseas capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice, da el toque de trompeta, el águila se cierne sobre la casa del Señor. Ha quebrantado mi pacto, se ha rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme, Él te conocemos. Pero Israel ha hecho el bien, así que un enemigo los perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo. Escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria arroja el becerro que tiene por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharon. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria y se apartaron como terco asno salvaje. Y Efraín se ha comprado amantes. Tremendo. ¿Qué era lo que esta gente que no quería arrepentirse y el Señor les permitió tomar su camino? Ellos hicieron ídolos de oro, de plata, becerros de Samaria. Pero ¿qué acontecía? Versículo 7. No sé la Reina Valera, alguien que me lea el capítulo 8, versículo 7. Aquí en esta versión, capítulo 8, versículo 7 de la Reina Valera. Si no lo vemos acá, vamos a ver. Amós 8, 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si lo hiciere, extraños lo comerán. Exacto. ¿Qué pasa cuando una persona elige su propio camino y no el camino del Señor? Le voy a volver a leer esta versión, aunque está semejante en ciertas palabras con la Reina Valera. Sembraron vientos y cosecharon ¿qué? Tempestades. Cuando alguien toma su propio camino, el Señor le dice, está sembrando vientos y va a cosechar tempestades. Y usted ve que la tempestad destruye, mata, arrasa y trae destrucción. Trae destrucción. Cuando alguien toma su propio camino sin tomar en cuenta la voluntad del Señor, está cosechando tempestades. El tallo no va a producir espiga. O sea, siembra. Yo pregunto, a veces nosotros tratamos de, temporada es temporada de siembra acá en la sierra, ¿no es cierto? Pero algunos tienen sus huertos, sus casitas, aunque sea una maceta. ¿Qué pasa si pone la semilla y llega el momento? Tiene que llegar el momento de que aparezca la planta y no aparece la planta. ¿Cómo se siente esa persona? Frustrada, ¿no? Invertir, pero la persona que toma su propio camino es así. O quizás ve la planta pero no ve el fruto. Es porque toma su propio camino. Es porque sembró vientos y está cosechando tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Y si acaso producirla,
Hablemos en el caso de que esa persona sembró, apareció la planta, apareció la harina. La Biblia dice que vendrán los extranjeros, las personas que no son dueñas, y se comen. Es porque tomó su propio camino. Su propio camino. ¿Qué pasó con Israel por no obedecer a la palabra? El versículo 9 dice, el imperio de Asiria vino y los llevó cautivos. Y no era pueblo del Señor, claro, pero no se arrepintieron. Tomaron sus propias decisiones. Pero a pesar de todo eso, el Señor, ¿qué les dice al pueblo? El Señor les da esperanza. Esto es lo bueno de parte de Dios. Nosotros servimos a un Dios de esperanza. El Señor no nos deja solamente frustrados. El Señor nos dice, pecaste, reconoce tu camino, arrepiéntate. Una vez que se arrepienta, el Señor lo motiva para que se levante y le dé esperanza. Isaías, por favor, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Ahí está el Dios de la esperanza. ¿Qué le dice al pueblo? Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oigan decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus manos y la fidelidad del seguidor de su cintura. El Señor promete una restauración, promete levantar, promete esperanza, promete levantar. Pero ¿qué es lo que el Señor pide? El Señor pide sabiduría, que nosotros haya sabiduría. Quizás lo que hablamos la semana anterior. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría. Es verdad, lo que yo siempre pongo este ejemplo, que algunas veces, cientos de veces le he puesto hasta con ustedes. Si yo camino por la avenida y sin querer queriendo me caí en un foso, en un hueco, yo sé que me va a doler, voy a levantarme rasguñado, golpeado, al siguiente día verde, morado, de todos los colores hasta que se sane. Pero la próxima vez que voy por la misma vereda, por el mismo lugar, y caigo nuevamente, oiga, no quiero decir otra palabra, pero es eso mismo, ¿no? Porque prácticamente si voy por la misma calle, voy por el mismo lugar, me acuerdo de mi caída y digo, no, yo tengo que tener cuidado de ir por ese lado. Debo sabiduría. Y es lo hermoso que dice acá, dice el Señor, el Espíritu del Señor reposará sobre nosotros, sobre él, con espíritu de sabiduría, conocimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Mire cuántas cualidades nosotros podemos pedir al Señor. Una de ellas, sabiduría. Pero la sabiduría va acompañada de ¿qué? Entendimiento. ¿Me entienden? Hace algunos años atrás había un par de señoritas que se habían quedado en supletorio. Y ella dice, yo quiero que oren por mí porque tengo que sacarme, ese tiempo era sobre 20, ¿no? ¿Cuánto necesitaban sacarse? 20.
Si no, ¿es sabio pedir oración? Sí, correcto. Pero el entendimiento, ¿qué nos lleva? Ahí está. Pero hay personas, y esta señorita es el caso, que llegaron a una conclusión después de ver un cuaderno así lleno. Hemos decidido no estudiar. Vamos solamente a orar para que justamente ese día el Señor nos vaya dictando y dando las respuestas correctas al examen supremo. ¿Qué es? Suspenso ese tiempo. ¿Qué cree que pasó? Perdieron el año. Nunca hay que olvidarse lo que dice el Señor acá. Hay que pedir sabiduría, pero también hay que pedir entendimiento. Como dice acá en nuestra versión adicional, Isaías capítulo 11, versículo 1. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, dice acá. Acá dice, hay que pedir al Señor espíritu de sabiduría e inteligencia o entendimiento. También hay que pedir, ¿qué cosa? Espíritu de consejo. ¿Entienden? La vida diaria necesita usted consejo, por muy PhD que usted pueda hacer. Consejo. A veces la vida nos enseña a nosotros, particularmente a nosotros, ha enseñado que si yo voy a comprar una televisión, por poner un ejemplo, ¿qué hace usted cuando va a comprar una televisión? Cotiza. En algunos lugares. Por amor a Dios, nunca vaya a un solo lugar. Qué lindo, qué hermoso. Esto. Porque después que le pase el gusto de 15 días de haber visto, y por ahí usted va a salir por la calle, la misma, con las mismas características, $50 menos. Y usted dice, Dios mío, pero Señor, ¿por qué no me hiciste acuerdo? Dice Carmen. No es eso. La Biblia dice espíritu de consejo. A veces los que viven un poquito más de años tienen conocimiento, tienen un buen consejo. Escuchar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué más hay que pedir? Además de espíritu de consejo, espíritu de poder. ¿Cómo es eso de poder? De ejecutar. ¿Saben que hay personas que piensan bonito, que tienen buenas ideas y buenos consejos, pero a veces no lo pueden ejecutar? Andragogía se llama esto, tener andragogía. La andragogía es aquella que nos enseña que todo el conocimiento que tengamos podamos transmitirlo al estudiante. Yo conozco personas que saben mucho, pero no saben enseñar. Entonces, el poder, la ejecución, hay que pedir al Señor, ayúdame, Señor, la ejecución. Y ahí viene el caso que muchos de ustedes, o muchas personas, han visto a su esposo, su esposa, a su tío, a cualquiera manejar el carro todos los días. Pero cuando usted se pone al volante, oiga, se olvidó que el carro tiene embrague, primera, palanca de cambio. O sea, algunos quieren arrancar en cuarta, en dentro, quieren hacer algo. Sabe que es primera, sabe que es para la segunda, sabe que es el dentro, sabe que para... Pero no hay el poder. Entonces en el poder se ejecuta mucho de esto de pedir, Señor, ayúdame.
Y yo también tengo que poner de mi parte. Un novenario de Agüita de Toro Gil. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Temor del Señor. Entonces, Señor, ¿será que esto me va a llevar a buena meta? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mire cuán importante es la docencia. Y Dios le enseñaba al pueblo y le decía, ustedes sí pueden restaurarse, levantarse para volver a mi camino. Sino que yo digo una cosa, entre el conocimiento, entre el cerebro y el corazón, la verdad que está cerca, ¿no? Entre esto que es el cerebro y el ejecutar, el deseo de hacer, está cerca. 2/4, 1, 2. Con mis manos, con sus manos, 1,5. Pero sabe que muchas de las veces sabe, pero no lo hace. ¿Por qué? Se vuelven kilómetros, parece muy lejos hacerlo, porque sencillamente no existe la voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Dios promete restauración. Dios promete en nosotros, hermanos, hacer grandes cosas, pero es necesario ir por el consejo del Señor, ir por el consejo de su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre de la gloria, muchas gracias en esta mañana. Señor Dios de poder, gracias Señor por tu grande misericordia. Gracias, amado Señor. Oh bendito y alabado Cristo. Te adoramos, te bendecimos. Padre eterno, Señor, tú eres aquel que produce, dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido, mi Dios, por aquellos que están caídos en cualquier lugar donde estén, que los levantes, que los motives para volver a tu camino, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Mira para aquellos que no tienen tiempo para ti, Señor, también. Mira para aquellos que no tienen administración de su tiempo. Mira para aquellos que viven solo en la razón y no en la fe. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir en tus pisadas, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Pedimos de tu bendición y tu prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cantarle al Señor y vamos a recoger nuestra ofrenda.